Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Mi nombre es William Toro y hoy tengo conmigo a mi gran amigo, el padre Byron, de un sacerdote millennial y de un padrecito, para continuar con esta serie impresionante y tan bendecida y de muchos frutos para todos nosotros al entender de verdad cómo vivir la Santa Misa. Hoy tenemos el culmen, el cielo en la tierra. Vamos a hablar de la liturgia eucarística. Así que, bienvenidos y recuerden darle like, suscribirse si no están suscritos y empezar a compartir. Padre Byron, bienvenido de nuevo a Enfoca tu Fe. Muchas gracias. Usted sabe que esta es también su casa. Muchas gracias, William, por la invitación. Muchas gracias a todos los hermanos que se van conectando ya por aquí. Pues como tú has dicho, vamos a contemplar un poquito, intelectualizar, es decir, mirar la estructura sistemática un poco también al respecto de la liturgia, de lo más grande y hermoso que tenemos, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo dado de forma cultural en la historia humana, que repercute pues para toda existencia aquí, ¿no? Siempre para la santificación y poder llegar hasta el cielo, ¿no? Así que estamos muy a la expectativa de este momento tan bonito, ¿no? Todos los hermanos, muchas gracias por irse uniendo, ¿no? Claro que sí, padre. Entonces, bueno, para los que de pronto están llegando hoy a este video, que es la tercera parte de la serie de cómo vivir la Santa Misa, pues les cuento que ya el día de antier y el día de ayer tuvimos la primera y la segunda parte. Primera parte, que fue la de los ritos iniciales. Nos llevamos casi 1 hora y 20 solamente con cómo empieza una Santa Misa. Ayer estuvimos con la liturgia de la palabra, analizamos cómo era el tema de la homilía, cómo es el tema de las lecturas, las respuestas, las posturas, que cuando se para uno, que cuando se sienta, todo ese tipo de cosas. Entonces, si no han visto todavía estos dos videos, la parte 1 y la parte 2, pues recuerden que están aquí disponibles en Enfoca tu Fe. Pero hoy vamos a estar tratando el tema más hermoso, la Eucaristía. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a los que se van sumando. Recuerden ir compartiéndolo para que la gente se dé cuenta que estamos tratando este tipo de tema y no terminen como muchos otros católicos que dicen, a mí nunca me han explicado de eso, a mí nunca un sacerdote me ha dicho cómo es, o como nuevamente suele suceder, que el católico llega a misa y entonces empieza a mirar es alrededor, no hacia el altar, no hacia la celebración eucarística, sino a ver qué está haciendo el otro. Ay, este se arrodilló ya, entonces hay que arrodillarse. Aquel se paró, ay, ¿será que es que hay que pararse ya? Aquel en el Padre Nuestro estiró las manos, entonces ay, hay que estirar las manos. Entonces muchas veces el católico termina actuando como por acto reflejo de los demás. Entonces, padre, vamos a iniciar hoy con la liturgia eucarística. ¿Cómo vivir una Santa Misa correctamente dentro de la liturgia de la Eucaristía? Lo primero que hay que decir, como tú lo has mencionado, pues ya hemos participado, según ese recorrido que tenemos ya de los videos, pues hemos ya visto y en ese sentido hemos participado, digamos, de la liturgia de la palabra. Y en la liturgia de la palabra hemos escuchado al maestro, y cuando uno escucha normalmente las palabras de alguien, uno comienza a conocerle. Y escuchar las palabras del maestro nos invita a amarle. Y cuando uno ama a alguien, quiere unirse a esa persona, ya sea de forma amical, pues quiere compartir un poco de su vida, o quizá un poco más, en el sentido luego matrimonial, noviazgo, todo esto más íntimo, ¿no? Pero todavía existe una forma de unión más, y que es la que el Señor nos comparte. Es una forma de unión de el alma misma que se une a su Señor. Es lo que llama San Juan de la Cruz el sentido de nuestra vida cristiana, llegar a la unión íntima del alma con la divinidad, con el Señor. Entonces la liturgia eucarística ya nos invita, después de haber escuchado las palabras del Maestro y habernos enamorado de esas palabras, ahora queremos vivir una experiencia íntima con Él. Ya no solamente escucharle, ahora queremos intimar con Él. Y en ese sentido, significa, en términos místicos, ¿no?, pues disfrutar de estas bodas del Cordero, donde nuestra alma, ya de una manera mística, ahora espiritual,
se une en una especie de unión nupcial, como un matrimonio con nuestro Señor. Son las bodas justamente del Cordero, según el Apocalipsis nos lo dice. ¿Y por qué hacemos esta liturgia eucarística? Porque en la última cena Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascual. Es decir, que no es una invención humana, no es que se nos ha antojado hacerlo quizás sí, que quede bonito para que la gente venga y le atraiga. No tiene nada que ver con eso. Esto no viene de una fuente humana, sino solamente de una fuente divina. Es el Señor el que ha querido que nosotros participemos de su Pascua, de su sacrificio, de su banquete. Y para esto, pues Él ha dejado esto en su vida terrena. Compartiendo con sus apóstoles, pues les ha dado un mandato. Esto que yo he hecho, pues háganlo también ustedes en conmemoración mía. Es decir, que actualicen ese sacrificio, lo que significa para el judío este término memorial, ¿no? Y que luego también para nosotros cristianos es esto, ¿no? Que se entronca en la historia y que abre un futuro de esperanza porque nos lleva hasta la misma vida eterna. Y en ese sentido se hace presente realmente Cristo en su sacrificio pascual, de una forma mística, pero real, ¿no? Y por eso es una actualización de su sacrificio. No son dos sacrificios, tres o más, sino que es uno solo. Y por ello, digamos, en términos muy, muy estrictos, se puede decir que solamente celebramos una misa. Es la misma misa que celebró Cristo durante toda la historia de la humanidad hasta la eternidad. Será esa misma única misa. Lo que hacemos es actualizarla a través de la liturgia, pero es un solo sacrificio de nuestro Señor por nosotros. No estamos ofreciendo varios sacrificios como si el primero no fue suficiente y ahora tenemos que ofrecer más. En absoluto así no, sino que es ese mismo que se actualiza por medio a través de la persona del sacerdote que actúa in persona Christi capitis, como cabeza de la iglesia. Místicamente el sacerdote ofrece ese sacrificio y se realiza en realidad, ¿no? Entonces, sabiendo que Padre, esto... qué pena ahí, entonces me interrumpo un momentico. Qué bonito eso que usted está diciendo ahí, padre, porque todos deberíamos sentirnos es demasiado afortunados de tener este sacrificio de la liturgia de la Eucaristía, porque Ujú. cuando el Señor estuvo en la última cena, bien que usted lo menciona, pues estaba solamente con sus 12 apóstoles, ni siquiera estuvo ahí adentro la Virgen María. De hecho, ahí, por ejemplo, en las horas de la pasión de Luisa Picarreta, que leías, pues, los que puedan, obviamente, ahorita para Semana Santa meditar en ellas, que es muy bonito hacerlo. Ahí, por ejemplo, menciona que el Señor se despidió de la Virgen María antes de entrar a la última cena con sus apóstoles. Entonces, él estuvo en la última cena con sus 12 apóstoles nada más. No hubo más invitados a esa última cena, pero hoy en día que actualizamos ese sacrificio, estamos todos invitados. Y estando todos invitados, a ver, levante la mano el que no le hubiera gustado estar ahí presente con Jesús en la última cena. Y hoy que podemos hacerlo, muchos no aprovechan ese regalo de amor tan impresionante que es estar ahí, ¿no, padre? Así es, exactamente. Y hacer conciencia, ¿no? De que es del mismo Cristo. A veces como que uno va a la misa y como que si Cristo está un poco alejado, ¿no? Como si Cristo hay que como que buscarle demasiado. No, 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 tranquilo, ¿no? Está realmente allí presente, solamente abre los ojos de tu alma, los ojos de la fe, y vas a encontrarte, como hemos dicho al principio de esa transmisión, con el mismísimo cielo aquí en la tierra. Aquí realmente, en ese momento, cuando se abre o se devela lo que realmente ocurre allí desde los ritos iniciales, pues estamos en un milagro constante de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso, ya después de participar, en el sentido de explicar lo que hemos hecho antes, estamos ya en el culmen de todo esto, ¿no? Que es la liturgia eucarística, porque es el mismo Señor el que ahora se nos da con, con todo, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, ¿no? Entonces, si seguimos ya los pasos de la liturgia concretamente, una vez dicho esto, sabiendo que esto viene de un derecho divino, es decir, que es el mismo Señor que ha querido que esto sea así, podríamos decir lo siguiente. Cristo pues tomó el pan y el cáliz, atención a esto, eso lo tenemos en los evangelios, también San Pablo hace una referencia a esto, dio gracias, partió el pan y los dio a sus discípulos, el pan y el cáliz, diciendo, tomad, comed, bebed. Esto es mi cuerpo, ese es el cáliz de mi sangre, haced esto en conmemoración mía,
Por eso la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que responden a las palabras y a las acciones de Cristo. 3 momentos específicos. En la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Primero está la materia, ¿no? Entonces, en la liturgia eucarística, algo importantísimo es la materia que se va a ofrecer. Y este es, pues entonces, el pan y el vino. Para ello hay una preparación específica que llevamos a mirarla y luego se realizan los gestos que Cristo realizó. Es la forma. Y en esta forma también se incluyen las palabras. Las mismas palabras que tomen y coman todos de él, tomando el cáliz, tomen y beban todos de él, todo lo que compone lo que se conoce como el relato eucarístico, ¿no? Que es el momento todavía más culmen. Si la liturgia eucarística es ya el culmen, todavía hay un pico más. El pico más alto es específicamente el momento de la consagración, que ya vamos a ir de inmediato. El segundo momento es en la plegaria eucarística. Se dan gracias a Dios por todas las obras de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Aquí se da este milagro, ¿no? Y por último tenemos la fracción del pan y la comunión. Los fieles que se acercan, también el sacerdote, evidentemente, y se da este efecto, ¿no?, del sacrificio. El efecto del sacrificio es la comunión, es restablecer la relación entre Dios y los hombres, y se lo experimenta fuertemente ya en el momento de la comunión, ¿no?, que vamos a ir ya luego detallando. Entonces, vamos a comenzar con la preparación de los dones. Según se da en la liturgia eucarística, todos nosotros hemos participado de la misa, tenemos nociones generales al respecto. Al comienzo de la liturgia eucarística se Bien, llevan padre. al altar. Entonces, Dime. perdón, padre, si lo voy interrumpiendo en algún momento ahí, sino que de pronto le quedan a uno como Tranquilamente. algunas arandelitas y cositas, ¿cierto? Por Hasta ejemplo, eso entonces, solamente saludar a todos los que están en el chat para que sepan que esa transmisión es en vivo y se pueden quedar aquí. Vamos a responder también preguntas, así que si luego van haciéndolas, vamos considerando para responder más tarde. Saludos a todos los que están ahí en el chat, ¿no? Dime. recordemos que el tema que estamos viendo hoy es de la liturgia eucarística. Entonces, podemos hacer todas las preguntas referente al tema como para que podamos acotarlo pues así de una buena manera y lo más profundo que podamos. Padre, le quería preguntar entonces ahí donde empieza la parte de la preparación. ¿Es necesario que el sacerdote tenga acólitos que le estén ayudando a llevar entonces todos los elementos para preparar el altar? ¿O no es necesario? Simplemente que el sacerdote lo lleve o lo tenga ahí a un ladito, es bueno que lo tenga sobre el altar, hasta donde yo he entendido y he escuchado, el altar debe estar siempre así como en blanquitos y mucho tener así como el misal o las velas pues, de la menorá, y eso que hay muchos que las mantienen es por fuera del altar. ¿Está bien eso? ¿Es así? ¿O no está mal, como por ejemplo hay sacerdotes que uno ve que mantienen el altar como un escritorio, con el celular, que con las hojas de aquí, con las hojas de allá, que con esto, o adornándolo con cosas, pero de pronto, ¿está bien, está mal eso? ¿Es necesario el acólito? ¿Cómo sería como ahí para esa parte de la preparación? Bien, primero el altar. El altar es el centro de la liturgia eucarística y de toda la Santa Misa. Entonces el altar en su adorno tiene que estar cubierto por un mantel blanco, ¿sí? A veces, como hay diferentes tiempos litúrgicos, las personas quieren cambiar el color del mantel y no, siempre se debe guardar el color blanco porque es el signo de las vestiduras blancas. O sea, imagínate, le vas a poner morado, no tiene sentido, ¿no? Se puede adornar en otros, quizá estamos celebrando la fiesta patronal y es la Virgen María, bueno, pueden poner algún color azul, quizá una cortina o algo así, pero exteriormente, afuera. Dentro del altar, esto del altar siempre es mantel blanco. Luego están los cirios, las velas. Las velitas normalmente se las ponen sobre el altar, pero también se pueden poner al lado del altar. Esto aquí no hay ninguna prohibición al respecto de esas dos formas, cualquiera de las dos son permitidas, y si se ponen dos velitas, normalmente es para denotar que es una misa, digamos, entre comillas, ordinaria, de feria, que se llama así, pero también para denotar la solemnidad, a veces se suelen poner 4, por ejemplo, si es una fiesta muy importante, una gran solemnidad, a veces 6, y si celebra el obispo, se ponen 7 velitas, ¿no? O 7 cirios.
Luego, entonces, poner encima del altar cosas, eso no está permitido. Solamente, siempre, inclusive desde la misa tradicional, se ha permitido solamente, evidentemente, los dones que son parte del sacrificio, los cirios y el Sagrado Evangelio y el ritual, el misal, ¿no? Solamente esto. Eso es lo que va allí. Como tú has dicho, a veces lamentablemente el sacerdote no contempla esto y suele poner cosas ahí encima, a veces hasta un teléfono celular o una tablet, mientras está, a mí me pasó alguna vez que veía a un sacerdote que mientras estaba celebrando estaba revisando el teléfono, no sé qué estaba haciendo, pero ahí estaba revisando algo y esperamos que haya sido por lo menos algo que le ayudaba para celebrar la misa, no sé, solo intento ser lo más benévolo, ¿no? Pero de allí, lamentablemente, a veces pueden pasar cosas así. Sin embargo, este, en la mayoría de sacerdotes sabe que evidentemente el altar es un lugar muy, pero muy sagrado, ¿no? Y por ello, pues hemos visto anteriormente que se lo ha besado, ¿no? Que se lo ha besado cuando inicia la celebración y también al final se lo besa por ese sentido de comunión con normalmente con el mártir por el sentido de la reliquia que suele estar, pero también y sobre todo por el sacrificio mismo eucarístico, ¿no? Que es un sentido de adoración al Señor a través de un beso y también de comunión con el mártir en el sentido de que uno también se entrega al Señor cuando normalmente el altar tiene una reliquia, que debería ser así, ¿no? Bien, entonces, respondiendo a tu inquietud, sería esto, ¿no? El altar, un mantelito, las velas, el, el misal y en algún caso también se puede poner el evangeliario, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una procesión o una misa muy solemne, se suele poner encima del altar, porque así también se suele hacer en la misa tradicional, siempre se ha tenido esta costumbre, ¿no? Entonces, una vez que se sabe esto, mencionabas anteriormente si es que los acólitos o los monaguillos son como indispensables. Entonces, no son Sí, si es indispensables. necesario, simplemente el Ujú. sacerdote. Sí, no es indispensable, sin embargo, siempre es importante que estén, ¿no? Entonces, cuando no hay ninguno, pues está bien, no pasa nada. La liturgia dice que lo que se va a utilizar para la misa se ponga al lado derecho del altar, ¿sí? Entonces se pone al lado derecho el pan, el cáliz, la patena, el agua, el vino, al lado derecho del mismo altar. Esa es la única situación en la que está permitido esto. El resto debería estar, cuando hay un ministrante o un ministro, pues debería estar en la credencia, ¿no? Y de ahí luego se hace la procesión o se traen las cosas de la credencia, que es normalmente un pequeño como altarcito o mesita donde están las cosas para la liturgia, ¿no? Entonces, en primer lugar, se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia, según hemos dicho, y en él se colocan el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, ¿sí? Enseguida se traen las ofrendas, el pan y el vino. Normalmente aquí se suele acompañar con un canto, ¿no? Seguramente nos hemos familiarizado con ello, que se canta en las ofrendas. Lo que quizá a veces no es muy común y a veces solamente lo hacen para solemnidades es la procesión que van trayendo los dones, ¿no? Entonces, lamentablemente allí suelen hacer algo que es un error y es que mientras traen los dones a veces se ponen a decir cosas. Comienzan, por ejemplo, a decir, Señor, te presentamos el pan como signo de nuestra unión, te presentamos las velas como signo de nuestra luz que queremos ser. Na, 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 na. Esto no es litúrgico, ¿no? Esto no es litúrgico. La liturgia nos dice que mientras se hace la procesión, se canta, ¿sí? Se canta. Mientras están trayendo las ofrendas, se cantan. Y a veces se tiene que decir estas cosas, lamentablemente, porque no se suelen utilizar cantos de ofertorio realmente. Si fuera un canto realmente de ofertorio, entonces las personas entenderían el sentido, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Están trayendo los dones, el pan, el vino, ¿no? Que es lo más esencial. Pero como a veces no se sabe qué cantar, yo que sé, comienzan, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Y esa es una canción de John Carlos, es católica y todo,
pero no es para el ofertorio. Solo porque dice te entrego, ya comienza te entrego, pero ahí está hablando de otra cosa, está hablando de otra forma de entrega. Lo que estamos ahora ofreciendo es el pan y el vino, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser un canto específicamente para la liturgia, específicamente para ese momento, ¿no? Entonces, en esta procesión, pues quien recibe esos dones es el sacerdote, ¿no? Los ministros ayudan a colocar estos mismos, si son los que se van a utilizar para la misma misa, para que sea todo el sentido, pues entonces se trae el pan, se trae el vino, que será utilizada luego en la preparación de los dones. Ahora, hay algo interesante. Antiguamente esto era más diciente. Antiguamente realmente era fruto del trabajo de los campesinos. Era fruto del trabajo de los viñadores que daban para que entonces eso sea la materia de la confección del sacramento, ¿no? Actualmente la misma liturgia reconoce que ya no tiene ese sentido y sin embargo dice que se mantenga, que aunque digamos ellos no lo hayan hecho, igualmente se presente el pan y el vino como un símbolo, ¿no? Primero histórico de que esto ha ocurrido y segundo, un signo sencillamente de que ya que no pueden ofrecerlo porque no han trabajado la tierra, quizás no han arado, ¿no? No han cultivado, no han cuidado la viña, sin embargo, están realmente unidos a esta materia, ¿no? Unidos a este ofertorio, ¿no? Entonces la misma liturgia dice lo siguiente: aunque los fieles ya no traigan de los suyos el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía antiguamente, sin embargo el rito de presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual. Hay una unión más bien mística espiritual con los dones que se presentan, ¿no? También pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio apropiado fuera de la mesa eucarística, ¿no? Entonces aquí es el momento del ofertorio. Como hemos dicho, pues acompaña a este momento un canto, ¿no? El canto se puede asociar siempre al rito para el ofertorio, dice la liturgia, aún sin la procesión con los dones. Es decir, a veces no hay procesión de ofrendas desde atrás, sino que sencillamente se trae de la credencia, o inclusive si no hay un monaguillo, un acólito, el mismo sacerdote que ha dispuesto los dones al lado derecho del altar, los coloca de aquí al centro. Y entonces de ahí también se realiza el canto, ¿no? El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino. ¿Cómo lo hace esto normalmente? Pues primero la, toma el corporal, que inclusive si uno quisiera entrar a cosas más detalladitas, ¿no? Cosas más detalladas que sería luego, es que la liturgia es tan grande que no alcanzan horas, ¿no? A horas de explicar esto y hasta uno mismo a veces es rebasado por ello, porque hay tantas cosas que uno no ha sabido, ese es el significado, esto de acá. Por ejemplo, cómo se debe doblar el corporal, ¿no? Si aquí hay quizá alguna hermanita o algún hermanito que es sacristán, que, que se interesa un poquito también de cómo hacer cada cosita lo mejor que pueda según vaya aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay una forma de doblar específicamente el corporal y de extenderlo y abrirlo, porque hay que recordar que se llama corporal porque sobre él va a estar el cuerpo del Señor. Y es muy probable, y digo muy probable porque suele pasar muy frecuentemente que partículas del cuerpo del Señor caigan sobre el corporal. Entonces, si uno no aprende a doblarlo bien, al final puede ser que esté doblando tan mal que el cuerpo del Señor, donde cayó, quede boca abajo y se, digamos así, sea tirado hacia un lado del altar y quede sobre el altar. El sentido del corporal es justamente proteger el cuerpo del Señor, que si caen partículas se sepa doblar bien, ¿no? Por ejemplo, para abrirlo, cuando está hecho el cuadradito, se hace izquierda, derecha, arriba y abajo. Y luego para cerrarlo es de abajo hacia arriba, la parte de arriba hacia abajo, la parte derecha hacia la izquierda y la parte izquierda hacia la derecha. Y ahí queda bien protegido el cuerpo del Señor. Y así se lo llevan y luego la persona que es la indicada pues tiene que saber cómo tratar también ese corporal, asumiendo de que probablemente hay alguna partícula del Señor, ¿no? Entonces también con mucha reverencia y todo lo que esto significa, ¿no? El sacerdote entonces pone el corporal, luego
toma la patena con el cuerpo, perdón, con el pan, y si es que hay necesidad de más hostias, pues toma un copón con hostias y las pone encima del corporal. Eleva un poco la patena y comienza a hacer una oración secreta, ¿sí? Una oración secreta. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre. Es esa oración secreta que hace, siempre y cuando, atención, es secreta siempre y cuando hay canto. Cuando no hay canto, todo está en silencio y el sacerdote está ofreciendo, ahí puede hacerlo a voz viva, ¿no? Puede hacerlo en voz alta, los demás escuchan y hay una respuesta, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces el sacerdote dice, Padre, pregunta ahí, ¿sí? por qué se le llama secreta? Si todos ya sabemos lo que dice, bueno, o sea, no debería ser como una oración en silencio, sería más fácil como decirle así, porque como usted lo dice, igual, si hay canto sería secreta, si no hay canto, pues sería a viva voz. ¿Por qué se le llama oración secreta? Pues porque cualquiera puede tranquilamente hoy en día buscar en Google cuáles son las oraciones secretas. Oh, ya conozco los secretos de la iglesia. Ese tipo de Sí, sí. O sea, la explicación es muy sencilla. Es que antiguamente no había esta forma de conocer todo, ¿no? Lo que el sacerdote decía. Solamente se escuchaba lo que decía en latín y apenas entendía algunas cosas, y todavía más habían palabras en latín que ni siquiera las decía a voz en grito, digamos, que no las decía fuerte, ¿no? Y entonces las personas y la iglesia la llamaba así secreta porque nadie escuchaba, nadie sabía qué fue lo que dijo el padre ahí, no sabemos. Ahí estaba ahí ¿no? Diciendo algo así, pero no sabemos realmente. Entonces, según esta forma práctica, ¿no? Luego también se adoptó en la iglesia, pues esta forma de llamarle una oración secreta, ¿no? Y que también es, de cierta manera, una oración que une muchísimo al sacerdote con Cristo, ¿no? Eso es muy interesante, porque esas oraciones, las otras que ustedes no conocen o que normalmente no deberían conocer porque las decimos solamente nosotros calladitos, ¿no? Es una oración que involucra mucho a la humanidad del sacerdote, digamos al padre Byron, con Cristo sacerdote. Son oraciones que a veces reconocen nuestra poquedad, ¿no? Nuestra indigencia, ¿no? Y que inclusive son oraciones como de auxilio, ¿no? Ayúdame, Señor, a que si recibo este cuerpo no sea para mí motivo de condenación, por ejemplo, ¿no? Entonces y que más bien escuchando tu palabra y cumpliendo tus mandamientos, ¿no? Pueda recibirte dignamente. Entonces, son oraciones que no involucran a toda la comunidad, sino que es íntima del sacerdote con Cristo. Y por eso tiene este carácter de secreto, en el sentido de que es solamente entre Jesús y yo, ¿no? Jesús y yo. Es algo muy bonito, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía, una de esas oraciones secretas que se hacen públicas solamente es esta, ¿no? Es esta, que es cuando no hay canto y entonces el sacerdote lo dice en voz alta, ¿no? Bendito sea el Señor Dios del universo por ese pan, fruto del trabajo del hombre, creció en su generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Y el pueblo responde, bendito seas por siempre, Señor. Como no es muy usual, muchas veces la comunidad no sabe que hay que responder esto, porque normalmente hay canto, ¿no? Bien. Depositadas las ofrendas y concluidos los ritos que las acompañan, ya están las ofrendas delante, encima del altar, ¿no? Pequeños detalles Bueno, padre, cuando se ahí trae antes de vino. continuar, para que la gente sepa, Ujú. qué pena, padre, para que la gente de pronto sepa y no se confunda, porque lo he escuchado y de hecho, cuando yo estuve pues como en todo ese mundo oscuro, muchas veces también uno por ignorancia termina diciendo eso, y es que, vean, los católicos critican a los protestantes que por el tema del diezmo y todo eso, pero a mí de que todas las misas pasan siempre con la bolsita pidiendo plata y no sé qué, dicen que una misa es gratis, pero vea que de todas formas uno se siente como obligado a tener que echar en algo porque todos los de la banca echaron y entonces, de yo no eche, me van a mirar, entonces como que el que no ha hecho, no sé qué. Padre, esta
ofrenda, esta limosna es voluntaria, es el que pueda, el que no pueda no hay problema, en la iglesia somos bienvenidos todos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la ofrenda que da uno como fiel en una misa y la diferencia con el diezmo protestante, que normalmente así es más obligatorio? Sí, o sea, está en los mismos términos, ¿no? El uno es justamente una ofrenda y ahí es algo completamente voluntario. Y si es que no hay nada, no se tiene dinero, pues no pasa nada. Sin embargo, sí, es bueno decir que a veces las personas no consideran o inclusive ignoran el mandamiento de ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿no? Que es un mandamiento de la iglesia. Y entonces solamente lo consideran como es algo simbólico. No, no es algo simbólico solamente. O sea, a veces ponen 10 centavos o 1 centavo, 5 centavos, botones, ponen tapas de botellas, alguna cosa que por ahí tienen tal, lo lanzan, ¿no? Como a veces hasta burlándose un poco. Sino que hay que considerar también esto de una forma real, ¿no? O sea, tiene una dimensión mística, sí, en el sentido de que me estoy ofreciendo y si no tengo dinero, pues no pasa nada. Lo más importante es mi espíritu. Me estoy uniendo al Señor íntimamente. Eso es lo más importante, sí. Pero no hay que olvidar que esto implica también íntegramente al ser humano. Y por ello es importante involucrarse también en las necesidades que tiene la iglesia y que sea algo real. Realmente estoy dando algo para que ayude. A veces solamente se piensa, hay que dar algo. No es que hay que dar algo, sino que también piensa para que ayude, para que mi gesto exterior, inclusive espiritual, sea también coherente con lo que estoy ofreciendo. Entonces, sí se insta también a las personas a que hagan conciencia de este momento y que lo hagan un poco más real y que no pase solamente como algo puramente simbólico, a veces espiritual, en algunos casos muy positivos, pero que no va más allá y que se olvida de la necesidad que a veces tiene la iglesia, ¿no? Eso es importante. Padre, Y entonces el entendido, diezmo, perfecto. Qué pena y por estar interrumpiendo tanto. solamente decir algo, el diezmo en cambio es una cuestión obligatoria, ¿no? Y es fijo, depende de cuánto tú ganas y según eso tienes que dar. Entonces, eso es una grande distinción entre una ofrenda, como que se da en la misa católica, y a veces estos diezmos que obligan en otras denominaciones o confesiones, ¿no? Cristianas. Ujú. Bien, Eso, bueno, padre, entonces, entonces ahí ya como continuamos ajá, con la liturgia eucarística, ¿y qué sigue? ¿Y cuáles son las respuestas y las posiciones que debemos adoptar? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo es? Ah, bueno, y enseguida, padre, que yo sé que ya va a llegar ahí, pero para pronto no interrumpirlo en ese momento específico, aclarar de pronto un abuso litúrgico, o creo que es un abuso litúrgico, no sería una imperfección litúrgica, sino más bien abuso, que algunos, incluso bastantes sacerdotes, hacen, y es que de pronto en el momento en el que se está diciendo las palabras que dijo nuestro Señor, que tomó el pan, lo partió, entonces en ese momento muchos sacerdotes parten el pan y con la hostia partida hacen la elevación, y creo que ahí no se debe partir obviamente la hostia. Entonces de pronto como para tener en cuenta esa explicación en el momento en el que se llegue a esa parte de la liturgia eucarística. Gracias, para bien. muy bien, lo vamos a tener en cuenta. Sí, sí, eso también es importante. Ya estamos a punto de llegar allí. Entonces, en la misa se dice una sola oración sobre las ofrendas, que es precedida con la siguiente exclamación: oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y las personas responden: el Señor reciba de tus manos el sacrificio. Se responde esto, ¿no? Y todo esto, lo que hemos dicho, el ofertorio, estaban sentados. Y en el momento que el sacerdote hace esta expresión, ¿no? Elevar aquí las manos, no se me ve en el video, voy a hacer un poquito así para que se vea. Cuando él extiende las manos hacia arriba, entonces allí se ponen, aquí eso, el sacerdote hace así, ¿no? Dicen, oren, hermanos, para que dé sacrificio mío de ustedes, ¿no? Entonces ahí las personas se ponen de pie. En ese momento están de pie y ya permanecen de pie hasta el momento específico que vamos a explicar a continuación, que hay dos formas, la una de quedarse de rodillas más tiempo, la otra menos tiempo, pero ya vamos a explicar. Entonces, en ese momento de pie y viene la oración sobre las ofrendas. No dice oremos,
sino que cuando ya dicen, oren, oren, hermanos, cuando dice esto, ya ha hecho la introducción a la oración y luego comienza ya la oración sobre las ofrendas, que se concluye con por Jesucristo nuestro Señor. Normalmente la oración colecta, la primerita, era por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En cambio, la oración de las ofrendas tiene una forma más breve que es solamente por Jesucristo nuestro Señor. Y al final de ella se hace mención del Hijo, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que todo el misterio eucarístico va a ser ofrecido al Padre por medio del Hijo, ¿no? Y complementando en el sentido trinitario en el Espíritu Santo. El pueblo uniéndose a la súplica con la aclamación amén, hace suya la oración también, ¿no? Nosotros estamos unidos a esta ofrenda. Viene la plegaria eucarística. En este momento comienza el centro y la cumbre de toda la celebración. Esto es la plegaria eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. Entonces el sacerdote comienza diciendo, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y luego, levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Lo tenemos levantado gracias, así. demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y comienza entonces luego lo que se conoce con el nombre de el prefacio, ¿sí? Vamos a ir ahora concretamente a esto para que entendamos cómo está compuesta esta parte de la misa. Los principales elementos entonces de la plegaria eucarística son los siguientes. La acción de gracias, que se expresa especialmente en el prefacio, ¿no? Comienza diciendo, en verdad es justo y necesario darte gracias a ti, Padre Santo, y siempre por Jesucristo tu Hijo. Y comienza que, por ejemplo, que en el inicio de la creación, cuando es una plegaria eucarística, un prefacio que hace alusión, por ejemplo, a la historia de la salvación. Hay decenas de prefacios, ¿no? Hay prefacios para el tiempo ordinario, prefacios para los apóstoles, para los santos, prefacios para los mártires, prefacio para los religiosos, prefacios para los sacerdotes, obispos, sacerdotes, ¿no? Hay prefacios también para los ángeles, hay prefacios para San José, para la Virgen María. Hay muchos prefacios, concretamente para la preciosa sangre de Cristo. Por ejemplo, hay un prefacio hermosísimo para el domingo de Cuaresma, que habla respecto del buen samaritano. Hay un prefacio específico para este, ¿no? Por ejemplo, hay otros prefacios al respecto del misterio de la redención, de la obediencia a Cristo, muchos prefacios. Entonces, se elige según lo que se esté celebrando y siempre comienza normalmente con esto, ¿no? En verdad es justo y necesario, y termina con las palabras de introducción al canto del santo, ¿no? Entonces, en el prefacio, que es la acción de gracias, el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación y por algún aspecto particular de ella. Por eso es que el prefacio tiene también títulos, y uno sabe, ese prefacio cae justamente aquí muy bien porque estamos celebrando tal fiesta o tal solemnidad, de acuerdo con la índole del día, ¿no? De la fiesta o del tiempo litúrgico. Luego viene la aclamación, que es básicamente el santo, ¿no? Con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. Es importante recalcar que Ahí, tiene padre. que tener... Sí, sí, sí. Pues, Ahí va a ahí le decir iba a que es decir. importante recalcar que tiene que tener el texto específico del santo, ¿no? Hay allí 4 líneas que son específicas, y si un canto es litúrgico, tiene que estar fielmente
cantado según el texto litúrgico que se propone y no inventarse o a veces porque una canción dice santo, ya, dice santo, no sé, ya le metemos ahí porque dice santo, ¿no? Pero habla de otra cosa, no tiene nada que ver, pero como dijo santo, ahí lo metemos, no, no tiene nada que ver, por favor. Eso también es un error litúrgico y grave, ¿no? Porque se quita todo el sentido. O sea, no, a veces no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Ahora ni recuerdo, pero suelen haber algunos por allí, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, pero pues dos cosas. Lo primero que en cuanto al prefacio, impresionante, es hermosísimo. Desde que yo me enteré del tema del prefacio, ya siempre en cada Eucaristía yo presto como atención a la oración pues, que se hace en el prefacio. Si todos prestáramos atención a ese momento y nos daríamos cuenta de la riqueza de oraciones tan bonitas y tan impresionantes que se hacen en ese momento del prefacio. Pero como muchas veces estamos tan acostumbrados al a lo tradicional de la Eucaristía, a que va simplemente esto primero, eso segundo, eso tercero, entonces como que no nos damos cuenta de las pequeñas diferencias que hay dentro de la misa. O sea, obviamente se dicen siempre muchas cosas que son las mismas, obviamente cambia muchas veces la lectura y todo eso, aunque muchas veces a través después del tiempo vamos repitiéndolas y todo eso, pero hay oraciones que si nosotros nos ponemos a prestar atención en esas diferencias, nos damos cuenta también de esa riqueza tan bonita y tan impresionante que obviamente tenemos allí. Y lo otro era que yo recuerdo que alguien me enseñó que el santo cura de Ars decía que si nosotros pudiéramos tener como esa visión beatífica o como si pudiéramos tener como esa visión de espíritus, en el momento del santo estaríamos viendo a la iglesia militante, purgante y triunfante, todos a un solo coro cantando el santo. Así es. Sí, justamente el mismo texto hace alusión a esto, ¿no? Que juntamente con todos, ¿no? Y ahí menciona a los santos, a los ángeles, ¿no? Y es una unión, pues, mística, total, completa, hermosísima, ¿no? Sí, así es. Entonces, después del santo, y insisto en esto, que sea el texto litúrgico, por aquí alguien pone en mi parroquia, muchas veces no cantan el santo o le mochan la letra, dice, ¿no? Sí, eso está mal, ¿no? Ustedes ya por lo menos saben cómo se tiene que hacer, ¿no? Hay que orar mucho para que los sacerdotes también sean humildes, ¿no? Seamos humildes para ser obedientes y hacer lo que nos pide la iglesia y ser realmente siervos. Somos siervos de la liturgia, ¿no? No somos los hacedores, sino los siervos. Luego viene la epíclesis. Termina el santo y aquí la primera opción, como siempre hemos estado ya de pie después de que el sacerdote ha dicho, oren hermanos, ¿no? Entonces, aquí ya hay la primera opción y es la tradicional y es la que normalmente se pide que se conserve, ¿no? Si es que existe esto en la parroquia, que se conserve. Que en este momento del santo terminado, ¿no? Entonces los fieles se pongan de rodillas. Es la primera forma. Este ponerse de rodillas durará, si es así, hasta la doxología final. ¿Qué es esta doxología final? Cuando todo el pueblo dice amén. ¿Amén a qué? A las palabras del sacerdote de glorificación que ha dicho, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando esto ha dicho el sacerdote, todos al final responden amén. Hasta ahí, de rodillas. Es la primera forma, es la tradicional y que la iglesia pide que se conserve donde hay esa tradición, ¿sí? Entonces, sabiendo la postura que se deben conservar en esa primera forma, ya voy a explicar cuál sería la segunda, pues entonces viene lo siguiente, la epíclesis, con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella, ¿no? Termina el santo y depende de la plegaria eucarística que uno haya elegido. Entonces existen más o menos unas 15 plegarias eucarísticas. Las más conocidas son 4, se llaman así. El canon romano, que es la primera, y las demás se llaman segunda, tercera y cuarta plegaria eucarística. La primera plegaria eucarística se llama canon romano porque es la que
se ha configurado más permanentemente en la iglesia. La inclusive es la que se utiliza también en la misa llamada tridentina, ¿no? O misa, sí, según San Pablo VI, ¿no? Entonces, esto se da de esta manera, ¿no? Dependiendo de la plegaria eucarística que elija el sacerdote. Eso le compete a él ve si elige esta de aquí, esta de acá, ¿no? Y está bien, cualquiera de ellas elegirla. También hay otras plegarias para niños, por ejemplo, hay plegarias para diferentes necesidades y hay plegarias de reconciliación, ¿no? A veces las personas nunca han escuchado esto porque los sacerdotes a veces solamente utilizamos las 4 primeras y de las 4 a veces solamente la segunda, que es la más cortita, lamentablemente. Y hay personas que ni siquiera conocen la primera, que es hermosísima, es un poco más larga y tienen unos gestos, es que son hermosísimos, litúrgicos, ¿no? El sacerdote toma sus manos, se inclina, se pone más derecho, momento en el que tiene que elevar los ojos al cielo y tiene que hacer el gesto de elevar los ojos al cielo, es algo bonito, o sea, y eso está en la primera plegaria eucarística y hay personas que nunca han visto eso y cuando uno celebra así dice, ¿y usted qué misa está celebrando? Como que, ¿y eso de dónde ha sacado? ¿Se está inventando? ¿Le gusta inventarse cosas? Ahora hacer así, así. Y es porque a veces no se conoce justamente el canon romano, la primera plegaria eucarística, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué plegaria eucarística se ha elegido, hay como un recorrido, ¿no? Hay un recorrido hasta llegar al momento de la epíclesis, que el sacerdote pues hace así las manos, ¿no? Para invocar la venida del Espíritu Santo o la efusión del Espíritu sobre las ofrendas para que las santifique y sean santificar kadosh, ¿no? O agios significa que queda reservado, sacado del mundo para que sea ahora solamente relativo a Dios. Entonces se pide la santificación a través del Espíritu Santo para que estas ofrendas del pan y del vino ahora sean reservadas solamente a lo sagrado. En ese momento están ofrecidas, santificadas, reservadas, sacadas del mundo solamente para Dios, para luego ser consagradas, ¿no? Entonces, como se hace esto, aún no hay consagración, aún no está el cuerpo y la sangre de Cristo presentes, ¿no? Allí solamente lo que se ha hecho es santificar la ofrenda. Ya llegará el momento concreto del milagro, el momento de este cambio substancial. Por eso se conoce a esto con el nombre de transubstanciación. Se cambia la esencia, la naturaleza, la sustancia de esta materia y deja de ser pan para convertirse en el cuerpo del Señor. Deja de ser vino para convertirse en la sangre del Señor, en el Señor mismo allí presente, ¿no? Entonces, la víctima inmaculada se ha reservado, digamos así, ya una materia. Dios mismo ha santificado, Jesucristo mismo santifica a través del Espíritu Santo esta materia que antes era profana, que antes era del mundo, que antes servía para alimentar la barriga, ¿no? Ahora está destinada a convertirse, o sea, imagínate, si por un momento el pan, ese pancito, tuviera conciencia, ¿no? ¿Cómo sería, no? Wow, voy a servir para esto, ¿no? Voy a servir para esto. Se llenaría de escalofríos, ¿no? Sería una emoción tremenda, ¿no? Quizá alguna vez en alguna especie de caricatura se podría hacer algo así para expresar, o sea, cómo la ofrenda que se presenta adquiere una dignidad tan grande, ¿no? Por la santificación que se da en esta ofrenda para luego ser objeto del milagro de Dios y se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Luego viene un punto importante que es la narración de la institución o también llamado relato eucarístico, ¿no? Que es la consagración propiamente, ¿no? Por las palabras y las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena. Lo que Cristo mismo hizo, el sacerdote hace. Y aquí hay algo importante que tú lo mencionabas. No es una dramatización. No es una dramatización. A veces el sacerdote comienza a hacer lo que dice el relato, ¿no? Y tomó el pan, dando gracias, lo partió y el sacerdote ahí lo parte, ¿no? No, no.
no tiene que partir en ese momento el pan, porque no está dramatizando lo que está diciendo. Lo que está haciendo en ese momento es un memorial, ¿no? Es un memorial. Significa hacer presente algo que ya ocurrió, pero que se hace presente en ese momento. No es una dramatización. Si fuera una dramatización sería algo peligrosísimo, porque entonces sencillamente estoy como repitiendo algo que ya se hizo. No, no. Estamos actualizando algo que ya se hizo. No estamos repitiendo, estamos actualizando, haciendo presente. Y por ello la liturgia no prescribe que se parta el pan, sino todo queda tal cual. Lo que se va a hacer allí es un memorial de lo que Cristo hizo, utilizando sus propias palabras, ¿no? Entonces, por las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Padre, Cristo perdón, instituyó en la última cena. Ujú. perdón, padre, le interrumpo ahí un momentico. Entonces, el momento en el que comienza a estar presente nuestro Señor Jesucristo en las formas del pan, o sea, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es en el momento en el que el sacerdote empieza a decir el relato eucarístico, porque pues con base pues en lo que usted estaba diciendo ahorita, ya ahí mató el burro que había en mí, porque yo creí que era el momento donde se imponían las manos en la epíclesis. De hecho, es el Ujú. momento en el que yo me arrodillo. O sea, yo no lo hago en el momento en el que termina el santo, sino que yo espero a que el Padre imponga las manos así sobre la hostia, y ahí es donde yo me arroyo, porque yo qué pensaba, bueno, yo me arroyo en el momento en el que comienza a estar presente nuestro Señor Ujú. Jesucristo allí en el altar, y ahí sí ya me quedo pues arrollado hasta el final de la doxología. Por eso yo lo hacía pues como de esa manera. Entonces, el momento exacto en el que comienza nuestro Señor Jesucristo a estar es cuando empieza el relato eucarístico, y si es así, entonces no debería ser como lo más es en el momento en el que empieza a estar presente nuestro Señor y hasta el final de la doxología, o es normal entonces y lo recomendable es al finalizar el santo. Mi pregunta. Ya. Entonces, sí, lo primero, como tú has dicho, la presencia de Cristo comienza en las palabras específicas de consagración que se llama narración de la institución o relato eucarístico, que es la consagración. Cuando el sacerdote toma el pan y dice, es que son las palabras. Santo Tomás de Aquino decía, me puede engañar la vista, me puede engañar el olfato, me puede engañar mis sentidos. El único que no me engaña, decía él, es el oído. En ese momento, el único sentido que no me engaña es el oído. Porque cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, ya sé que ahí está. ¿Sí? Antes no. Antes está, es toda una preparación. Antes está preparándose la ofrenda, se está también haciendo diversas oraciones, también se están pensando en algunos santos, depende del canon, si se toma la plegaria eucarística 1, el canon romano, si ya se ha hecho algunas alusiones a los santos, a la iglesia, ¿no? Y entonces se ha orado, se ha como calentado el corazón en la oración y también en el hambre del Señor, en necesidad de que Él venga a nosotros, y ya concretamente comienza la consagración, y cuando el Padre dice, esto es mi cuerpo, ahí está. Y tomando el cáliz, luego, esta es mi sangre, ahí está. En las palabras, concretamente en las palabras, con los gestos que realiza, ahí se da la consagración específicamente. Desde ese momento comienza a estar presente, ¿sí? Antes no. Por ejemplo, si el sacerdote hace la epíclesis, se santifica las ofrendas, consagra el pan y luego toma un cáliz y pensando que hay vino, consagra y se da cuenta que no había vino, o se da cuenta que era solo agua, o se da cuenta que era vinagre, entonces no hay consagración del vino. Entonces lo que hace es pedir que traigan vino para consagrar y tiene que volver, entre comillas, volver, no, porque no ha consagrado la primera vez que hizo sobre el cáliz, pero tiene que repetir otra vez las palabras. Toma y dice la liturgia que en secreto vuelve y repite, ¿no? No es necesario que lo diga a todo el mundo, ¿no? O sea, como lo hizo la primera vez, sino que sencillamente lo toma y repite las palabras de la narración de la institución, ¿no? Y ahí se queda consagrado el vino, ¿no? Entonces son las palabras, eso es muy, muy importante, y así Santo Tomás de Aquino también lo expresaba, ¿no? Luego, en cuanto a ponerse de rodillas, según lo que tú mencionabas, pues la primera forma ya la hemos dicho, desde acabado el santo hasta la doxología final. Esa es la primera forma tradicional
y la que digo, la iglesia pide que se conserve si es que se tiene en una parroquia, en una comunidad. La segunda forma es la que tú mencionabas, es en cambio desde la epíclesis. Cuando el sacerdote hace este gesto, ahí se puede uno poner de rodillas, pero esta segunda forma no va de rodillas hasta la doxología. Esa segunda forma solamente va de rodillas hasta, ese es el sacramento de nuestra fe y todos responden, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Hasta ese momento, hasta ahí va entonces esa segunda forma. Si nos damos cuenta, la primera va desde el santo hasta la doxología. Es mucho más extensa el momento de ponerse de rodillas. El otro va, en cambio, desde la anamnesis hasta ese es el sacramento de nuestra fe. O sea que es más cortita, ¿sí? La una es así y la otra es así, ¿no? Según el tiempo del recorrido de la liturgia, ¿no? Eso para que lo tengan presente, ¿no? Y entonces se tiene que elegir entre una de las dos, o esta, ¿no? El sacerdote normalmente es el que tiene que determinar eso para toda la comunidad. A veces los padres ni siquiera dicen nada, ya hay, uno hacen una forma, otro hacen otra. Normalmente la misma liturgia pide que se conserve las mismas posturas toda la comunidad, pero para ello el sacerdote tiene que enseñar a la gente, ¿no? Y a veces también se olvida esto y no se enseña y cada uno hace como quiere, como le parece, como es más Qué piadoso, como pena, mejor padre, entonces ahí me entiende. meto en ese sentido. Pero entonces en ese ¿Perdón? sentido, porque a mí me ha pasado, entonces creo que estaba en desobediencia. Cuando, por ejemplo, yo he querido quedarme entonces de rodillas hasta el momento final de la doxología y en el momento en el que el padre entonces está como queriendo que sea la forma corta y él mismo dice, pónganse de pie. Entonces yo prefiero quedarme de rodillas hasta el momento de la doxología, entonces ahí debería simplemente más bien tragarme mi orgullo y ponerme de pie. Sí, Entonces ahí, sí, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ahí tú permaneces de rodillas y postrado espiritualmente. Sí, amén. sí, yo también a veces, yo también decía antes, yo decía, pero ¿y por qué no toda la misa estamos de rodillas? ¿No? Yo decía, deberíamos estar toda la misa de rodillas ahí postrados, ¿no? Pero luego, claro, ya uno va entendiendo el sentido litúrgico, pero es importante luego nunca olvidarse del sentido espiritual, ¿no? Y para mí, toda la misa es estar de rodillas, toda la misa. Y me pasó una vez que tenía que celebrar una misa y estábamos en pandemia y tuve que ir a una comunidad de unos hermanos de la India y tenían un altar un poco rarito, ¿no? Un altar así bien chiquito y bien pequeñito, creo que ellos también eran como bien pequeñitos, ¿no? Y entonces, si yo me ponía de pie y comenzaba a celebrar así, extendiendo las manos de pie, el altar quedaba bien bajito, más como a las rodillas. Entonces, ya que estaba celebrando la misa solo, pues me puse de rodillas y celebré toda la misa de rodillas, la consagración, todo de rodillas. Para mí fue hermosísimo, ¿no? Sí, sí, nadie vio, estaba yo solito, el Señor y yo. Bueno, y la iglesia triunfante y purgante también. Y algún día lo verá la iglesia que aún está por aquí. Entonces, sí, esas son las formas que pide la liturgia y que normalmente el sacerdote debe dirigir o el diácono, en el caso que lo haya, ¿no? Una vez que está consagrado, eso es el pico máximo, lo mayor, ahí está el Señor, según algunas visiones que se suelen tener, ese derramamiento de la sangre, esta forma de Jesús crucificado en el Calvario, presente allí dándose, este es el momento concreto, el del relato eucarístico, ante las palabras del sacerdote. Luego viene la anamnesis, que es una especie de memoria, ¿no? Un recuerdo, por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, es decir, se comienza a recordar la pasión del Señor, su gloriosa resurrección, su asunción al cielo, ¿no? Esa es la anamnesis, ¿no? El memorial del mismo Cristo, ¿sí? Que es lo que él hizo cuando estuvo aquí. Luego viene la oblación, por la cual en este mismo memorial la Iglesia principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, en ese momento de la misa, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen,
por la mediación de Cristo en la unidad con Dios y entre ellos, para que finalmente Dios sea todo en todos, ¿sí? Se está ofreciendo en este momento también el cuerpo del Señor, ¿no? Luego vienen las intercesiones por las cuales la iglesia ora, ¿no? Se pone delante del sacrificio eucarístico y pide, clama al Señor por las necesidades de la iglesia, en comunión con todo el cielo, inclusive, ¿no? Por lo que ocurre aquí en la tierra. Se piensa en los vivos, en los difuntos, en los muertos, en las almas que están en diferentes circunstancias, sacerdotes, también por los obispos, se piensa por todos, ¿no? Y hay muchas intercesiones. Y allí también se les recomienda a las personas que por favor estén atentas, porque a veces como el sacerdote tiene una forma de hablar y es lo mismo como monótono, a veces uno como que se acostumbra y ya solo queda como un ruido de fondo. Es un ruido de fondo mientras uno está ahí como esperando, o puede ser que uno está como piadoso, pero con el ruido de fondo, porque ya no piensa mucho, sea como acostumbrado demasiado a la forma como el sacerdote va rezando. Entonces, eso es muy peligroso. Lo importante allí es estar concentrado y atentos a lo que está orando para unirme espiritualmente. Ah, estamos orando por el obispo. Ah, se llamaba así, no sabía que se llamaba así. Ahora ya me acuerdo el nombre del obispo. Ok, estamos orando por el Papa. Estamos orando por las necesidades, por los enfermos, por aquellas personas que han muerto. Estamos orando por la salvación del mundo. Uno se une a esto, ¿no? Y al final viene la doxología final. Al final me refiero de la plegaria eucarística, ¿no? Entonces viene la doxología final, por la cual se expresa la glorificación a Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación amén de todo el pueblo, ¿no? Cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, entonces aquí se da la doxología, que significa glorificación, es la más grande, la doxología mayor, digamos así, doxología final, y todo el pueblo responde amén. Hasta aquí, entonces, se realiza esta, el ponerse de rodillas según la forma más amplia, ¿no? Como hemos dicho. Y ya Padre, solamente pero los que... entonces ahí, en esa parte de la doxología, ahí sí podemos ser desobedientes, pues entre comillas, por decirlo así, con los sacerdotes que muchas veces en la doxología dicen, digamos juntos, porque esa parte creo que solamente sí, le sí, sí. corresponde al sacerdote. Sí, sí, Nosotros eso es solamente como muy, que le decimos amén. Ahí ajá, sí eso es podemos ser muy, desobedientes con muy sacerdotal. Eso sí es muy pues, sacerdotal y eso le compete solamente al sacerdote, ¿no? Si el sacerdote, por ejemplo, te dice, a ver, digan conmigo, por Jesucristo nuestro Señor, hasta eso es pasable, ya, por Jesucristo nuestro Señor. Pero si el sacerdote te dice, digan conmigo el relato eucarístico, por ejemplo, ¿no? Es decir, la consagración, a ver, digan conmigo. O sea, ahí sí uno ya sabe que eso es mucho más delicado y uno, no, por más de que me diga, yo no voy a decir nada, ¿no? Porque eso ya sería un pecado. Asimismo es la doxología. Es tan sacerdotal que los laicos, aunque el sacerdote les diga, es preferible que en ese momento, ya que es muy delicado, ¿no? No, si quiere después me regaña, padre, lo que usted quiera, pero no, eso me parece muy delicado, ¿sí? Si te das cuenta que hay unas distinciones, ¿no? Puede ser que te invite, a veces, bueno, te invita a, a levantar los brazos, ya, bueno, ok, ya. Hasta ahí quizá en algún momento uno podría hacer esto. Uno tiene dos opciones, la una de hacerla, no hacerla. Depende la humildad, depende es como en el Padre de la Nuestro, conciencia que uno tenga como durante el también. Padre Nuestro, que se supone que es el Padre que hace, el que estira las manos y los fieles no Ajá, debemos hacerlo. ajá, sí, sí. Entonces, ahí es muy complicado cuando el sacerdote pide hacer cosas que no se deben, ¿no? Eso es muy complicado y ahí a los laicos tienen que sufrir un poco, ¿no? Qué pena. Viene el rito de la comunión. Puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto hay que recordar las palabras del Señor, de San Pablo, perdón, que dice que el que o bebe, come el cuerpo o bebe la sangre del Señor indignamente, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Hay que recordar siempre esto. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión. Es el último momento. Hay ritos iniciales, hay
liturgia de la palabra, hay liturgia eucarística y por último viene el rito de la comunión. ¿Sí? Vamos a adentrarnos en él concretamente. El rito de la comunión comienza después de la doxología, es decir, con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la invitación que hace el sacerdote después de la doxología. En la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, se pide el pan de cada día para que los cristianos se sientan eucarísticos. Como se decía antiguamente, para que seamos eucaristizados, ¿no? Para que nosotros nos convirtamos en Eucaristía, pedimos el pan, nos alimentamos de la Eucaristía para hacer Eucaristía. Por eso decimos, danos hoy el pan de cada día. Y se implora la purificación de los pecados, de modo que en realidad las cosas santas se den a los santos. Las cosas santas no a los cerdos, sino a los santos. Y por ello le decimos al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sacerdote hace la invitación a la oración y todos los fieles juntamente con el sacerdote dicen la oración. El sacerdote solo añade el embolismo, solo, sin nadie más. ¿Qué es el embolismo? Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos que, ¿no? Esa parte que viene después del Padre Nuestro, que no tiene amén, ¿no? Ahí no se dice amén porque viene el embolismo. Termina el Padre Nuestro con líbranos del mal y no se dice amén, viene el embolismo. ¿Qué es el embolismo? La unión de la última palabra del Padre Nuestro con la oración que viene a continuación. Termina y líbranos del mal. Y el sacerdote continúa, repito, sin que haya un amén de parte de la asamblea, el sacerdote continúa, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos. ¿Qué? ¿No? Ese es el embolismo. Entonces, se da el embolismo y este embolismo lo hace el sacerdote solo. Y lo menciono porque hay sacerdotes que a veces dicen, digan conmigo, líbranos, Señor, de todos los males. Eso también, eso no está bien, eso no está bien. El embolismo lo hace solamente el sacerdote. Repito, la indicación litúrgica es, el sacerdote solo añade el embolismo, que el pueblo concluye con el amén. Al final de todo esto, ¿no? El embolismo, que desarrolla la última petición de la oración del Señor, pide con ardor para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. La invitación, la oración misma, el embolismo y el amén al final, que también es una forma de doxología con la que el pueblo concluye lo anterior, se cantan o se dicen en voz alta. Si el sacerdote puede cantar, pues invita a todos. Por ejemplo, yo me sé una forma. Esta es, a ver si me recuerdo. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí sigue. Es bonito, hermosísimo. A mí me encanta. Entonces, se puede hacer todo esto de aquí cantado. También yo lo suelo hacer siempre en las fiestas. Por ejemplo, hoy que grabamos este en vivo, es una fiesta, la fiesta de la conversión en San Pablo, y lo he cantado, ¿no? Siempre que es fiesta o solemnidades, suelo cantarlo. Listo. Ahí, esa es la oración del Señor. Se ha entendido con el embolismo y en el amén al final, después de todo el embolismo, ¿no? Viene luego el rito de la paz. Este rito es omisible, es decir, que el sacerdote puede decir, no hagan el gesto de la paz. Sin embargo, el rito esencial siempre está presente. ¿A qué me refiero? El gesto, el símbolo de la paz, o también se suele llamar el ósculo de la paz, es omisible. Es decir, que se den la mano, o dependiendo de la conferencia episcopal determina que sea un abrazo o que sea un beso, ¿no? Depende lo que determina la conferencia episcopal. Esto puede ser omisible. Lo que no es omisible es lo siguiente. Después de la oración del Señor, el embolismo y el amén que hemos mencionado, sigue el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Esto siempre tiene que estar presente. El sacerdote, pues entonces implora al Señor y dice como el Señor mismo le dijo a sus apóstoles, mi paz les doy, mi paz les dejo, ¿no? Y toda esta parte de la misa, que lo conocemos, y con el que los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de la comunión sacramental. Hay una comunión de paz
de fraternidad entre todos. Nos convertimos en embajadores de la paz. En cuanto al signo mismo para dar la paz, ya hemos recibido la paz. El Señor dice, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y todos responden, y con tu espíritu. Hasta ahí, eso es lo esencial y eso siempre tiene que estar. Sin embargo, la parte que continúa, que se llama signo de la paz, el signo o el gesto de la paz, eso es omisible, ¿no? Establezca la conferencia de obispos el modo, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. ¿Cómo va a ser este signo? Conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente, solo a los más cercanos a él. Si es que hay entonces esta forma de darse, por ejemplo, la mano, si es así determinado, solamente a los más cercanos a él, ¿sí? Normalmente a los que están a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, a los que pueda llegar de una forma sobria. Porque a veces comienza un relajo ahí, ¿no? Y comienzan por aquí, por allá, que ni sé qué, ni sé cuánto. Eso es de tan mal gusto, ¿no? Terminado el rito de la paz, que repito, este gesto puede ser omisible, se lo puede omitir, este último que he mencionado, viene la fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico, aquí lo tiene que partir, no antes cuando ha dicho, tomó, lo partió, no, así no. Se hace en este momento de la fracción del pan. Parte el pan eucarístico con la ayuda, si es el caso del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, atención a esto, en la comunión de un solo pan de vida, que es el cuerpo del Señor, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo, todos. La fracción comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente, ni se le considere de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono, ¿no? Es decir, que el sacerdote toma el pan. Normalmente en este momento, ya vamos a verlo, ¿no? Se canta el cordero o se dice el cordero. Dice la liturgia, vamos a leerlo a continuación, el cordero acompaña el momento de la partición, ¿no? El momento de romper el pan, acompaña el cordero. Ese cordero se puede repetir normalmente 3 veces. Sin embargo, la norma litúrgica es que se repita cuantas veces sean necesarias hasta que el sacerdote termine la fracción del pan. A veces pueden ser 4, 5, 6, pero claro, normalmente estamos acostumbrados 3 veces y se acabó, ¿no? Y el padre todavía está haciendo cositas en el altar porque le ha faltado, yo qué sé, partir más, porque hay más hostias quizá, hay más concelebrantes, está partiéndolas y la gente ya acabó de cantar. No, no, no. Ahí el coro, si es litúrgico, bien formado, sabe que va a continuar con el Cordero de Dios hasta que ya vea que el sacerdote está acabando y ahí al final dice, danos la paz, ¿no? Entonces el sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención. Entonces toma un pedacito del pan y lo pone en el cáliz, ¿no? También aquí hay una oración secreta que no les voy a decir cómo es. Es una oración que solamente el sacerdote sabe. No, sí, si quieren les puedo decir, ¿no? Que la unión del cuerpo y la sangre del Señor en este cáliz sea para nosotros. Eh, Mira, a los sacerdotes siempre nos pasa eso, que cuando estamos afuera es como que un poco más difícil. Que la unión del cuerpo y la sangre unido en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna o alimento de salvación. Mira, ahorita no lo tengo muy claro, pero en ese momento es clarísimo, ¿no? En ese momento está en otro lado. Qué En ese impresionante momento que mientras ustedes están ofreciendo la Eucaristía como son in persona Christi, ahí sí la tiene súper reclara. sí, De exacto, verdad, exacto. es que era impresionante. Afuera es siempre eso. Y yo he visto mucho a los sacerdotes, siempre nos pasa eso, que afuera, ¿y cómo era? Así como, ¿y cómo es esto? Y uno repite y, pero ese rato está todo así como, está todo aquí, todo, claro, está uno como tan compenetrado en ese momento. Sí, sí. Y por si acaso uno se llegase a olvidar, inclusive está el misal, y ahí está, ¿no? Ahí uno puede leerlo. No es obligación saberse de memoria, más bien la liturgia pide que siempre uno esté atento al misal, ¿no? A los textos, para que no se vaya a confundir
o a olvidar, ¿no? A inventar algo por ahí. Entonces, la súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre, como hemos dicho antes, y según la forma. Pueden ser 3 veces o más veces, dependiendo de cuánto dure la fracción del pan. Viene la comunión. El sacerdote se prepara para recibir fructuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo con una oración en secreto. Aquí viene otra oración en secreto. Los fieles hacen lo mismo orando en silencio. El sacerdote se hace un poquito para atrás y comienza a ver si es que me acuerdo ahora. El sacerdote viene aquí y dice, mira tú. Em, mm, no, no la tengo ahorita presente. Mm, Más hermoso me parece todavía el Dime. momento eucarístico con esto que está pasando así, súper, es Sí, sí. súper. Y te puedo asegurar que nunca me he olvidado en la misa. Nunca. Nunca, nunca así como, ¿y ahora qué? No, no, lo tengo nunca hasta el día de hoy, te lo puedo asegurar totalmente, me he olvidado. Pero afuera, cuando estamos afuera, ¿cómo era? Dame 3 segundos a ver si me acuerdo. Estoy repitiendo otra oración. No, esa no es. Este, no, no recuerdo, no recuerdo. Ay, qué pena. Pero bueno, sí, Por eso es secreta, ¿sí ven? Por eso es secreta. exactamente. Y es reservada, es tan santa que solamente es para la misa, no para un en vivo. No, mentira. Ok, entonces dice, el sacerdote pues hace su preparación, ¿no? Haciendo esta oración. Luego de que hace esta oración, hace un momento de genuflexión, se arrodilla, pierna derecha o rodilla derecha al suelo, se pone de pie y luego presenta el pan ya consagrado y fraccionado a la comunidad, ya sea sobre el cáliz o ya sea sobre la patena. Y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, ¿no? Lo que continúa y todos responden, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y lo que continúa, ¿no? Mientras el sacerdote toma el sacramento, es decir, lo comulga, se inicia el canto de comunión. También ahí el sacerdote hace otra oración secreta. Toma el pan y antes de comerlo dice algo. Le dice algo al Señor al, al respecto del pan que va a comulgar, el cuerpo del Señor. Y luego dice otra oración secreta al respecto del cáliz, de la sangre que va a beber, ¿no? Mientras el sacerdote entonces toma el sacramento, se inicia el canto de comunión, que debe expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y esclarecer mejor la índole comunitaria de la procesión. Aquí viene la procesión de los fieles para la comunión, que nos recuerda el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Que nos recuerda al pueblo de Israel caminando 40 años en el desierto, alimentados por el maná que bajaba del cielo. Así también, ahora en esta procesión dentro de la misa, estamos todos como caminando, como un pueblo que camina justamente hacia la tierra prometida, que es, ahora su tierra prometida es el mismo pan que ha bajado del cielo. Ya no hay una dicotomía, un dualismo entre el alimento y el lugar. Ahora el mismo alimento es el lugar y el mismo lugar es el alimento. Nos dirigimos hacia Cristo, que se ha hecho alimento y Él mismo el lugar de nuestro descanso. Él mismo es el mismísimo cielo, ¿no? Entonces, aquí se expresa eso a través de la procesión, que lamentablemente a veces no se lo expresa correctamente, ya que a veces uno dice, voy a esperar hasta el final, ya cuando hayan unos dos, ahí me voy al último a poner, ¿no? No, que se exprese la procesión. Ponte atrás y camina con tus hermanos. Siéntete caminante. Eso es algo muy bonito. A veces no se expresa porque uno no lo sabe. Pero si ya lo sabes y lo entiendes, te pones atrás y ves que alguien más hay atrás, y hay muchos más adelante y tú te sientes como caminando, ¿no? Aquí se está resumiendo toda mi vida de fe. Aquí se está resumiendo toda mi vida inclusive, porque he salido del Padre, ¿no? Y me estoy dirigiendo ahora al Hijo hasta la consumación de mi vida hasta mi muerte y poder entrar a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, donde será una Qué Eucaristía belleza, padre. cósmica y eterna, ¿no? Uh-huh. Eso es Qué muy belleza lo bonito. que dice ahí, padre. Uh-huh. Sí, totalmente. De hecho, hay dos cositas, por ejemplo, que quería decir a ese respecto de lo que usted nos está
contando ahí. Y la primera es sobre, obviamente, el hecho de ir a comulgar. Ojalá, hermanos, siempre, por favor, estar en gracia, porque es que yo soy de los que siempre digo que a mí las cuentas no me dan. A mí las cuentas no me dan en el sentido de que uno para comulgar ve una fila desde el sacerdote hasta la puerta de la iglesia, a veces hasta más afuera, pero ve uno la fila de la confesión, dos, tres personas. ¿Será que todo el mundo está tan santo? Pues sin ánimo de juzgar, pero uno muchas veces llega, por ejemplo, en las parroquias donde se suele hacer, bendito Dios por las parroquias que lo hacen, que uno puede llegar antecitos o que durante la Eucaristía se está haciendo el sacramento de la reconciliación, pero uno mira entonces dos, tres, cuando mucho cinco personas haciendo fila para la confesión, pero a la hora de comulgar todo el mundo entonces dice la filota para comulgar. Bendito sea Dios, a mí las cuentas no me dan. Eso primero. Y segundo, con esa parte que dice padre de ir en procesión, a modo personal, yo normalmente cuando inicio pues con mi esposita y mi hijo a hacer la fila para la comunión, yo me voy, por ejemplo, primero me voy rezando, o sea, trato de esperar para poderme ir hasta el final de la fila y poder tener el tiempo de mientras voy acercándome, yo voy pidiéndole a la Virgen María que me acompañe ella a comulgar, para poder comulgar de manera más perfecta, o sea, uniéndome a la Virgen María. O sea, lo hago yo como consagrado a la Santísima Virgen María. Me encanta decirle contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado, ¿cierto? Entonces voy haciendo esa oración, pero pensando en que ella va conmigo acompañándome a comulgar, está llevando hacia su hijo a comulgar. Entonces a mí me gusta hacerlo así. Y por ejemplo, cuando llega uno al momento de la comunión, como hay personas que dicen que por caridad no llegan a recibir la comunión de rodillas, que porque entonces se interrumpe el tiempo de los otros que sí vienen a colgar así. Entonces, por ejemplo, nosotros en familia lo que hacemos es que nos vamos hasta el final de la cola y para no interrumpir a nadie, entonces ahí sí como matrimonio y como familia llegamos a comulgar todos el tiempo así de rodillas ante el sacerdote. Es como la forma en la que nosotros lo hacemos así, padre. Sí, sí, sí. Ahí eso es muy bonito, muy bonito. Y qué bonito también expresarlo en familia, ¿no? Eso, verlo es muy conmovedor inclusive, ¿no? Para el sacerdote también, o sea, ver que una familia viene y se acerca, es como el Señor está reinando en un hogar, ¿no? Entonces, se debe cantar, como hemos dicho, se debe elegir un canto litúrgico, evidentemente que exprese el sentido, que todos puedan cantarlo también. Hay unos detalles más al respecto de ese momento, ¿no? Como que también se puede decir la antífona propuesta en el misal. Por ejemplo, si no hay canto de comunión, el sacerdote después de comulgar dice la antífona que está en el misal. Hay una antífona que se llama antífona de comunión. Como siempre, normalmente hay canto de comunión, no se escucha, pero, por ejemplo, son frases muy pequeñas, bíblicas. Por ejemplo, dice, gustad y ved qué bueno es el Señor, por ejemplo, ¿no? O eh, la mesa está servida, acérquense a las bodas del Cordero, alguna cosa así, ¿no? Es una frase pequeñita, pero es siempre cuando no hay canto de comunión. Terminada la distribución de la comunión, aquí claro, se puede también decir al respecto de cómo recibir al Señor, de eso ya hemos hablado en otros momentos, quizá para resumirlo brevemente, se puede recibir al Señor ya sea de rodillas y en la boca, que es lo que la iglesia siempre ha recomendado, o la otra forma es de rodillas, perdón, de pie y en la boca, y la última que es permitida, pero que no es recomendada, ¿no? Normalmente es recibir en la mano, ¿sí? ¿Es permitido? Sí. ¿Tiene sus restricciones? Sí. El documento Redención y Sacramentum ha dado unas restricciones al respecto de esto, que si hay alguna posibilidad de profanación o de daño, de ofensa al cuerpo del Señor, pues que no se dé la comunión en la mano, ¿no? Y ya que tenemos tantas experiencias de sacrilegios, profanaciones al respecto de la Eucaristía, pues no sé qué estamos esperando para que la conferencia episcopal diga ya no se dé la comunión en la mano. Ojalá que algún rato algún obispo más estricto en eso, pues sea consciente y que para salvaguardar una profanación, digamos, que se dé en 100 años, pero para salvaguardar una sola, entonces diga que se siga dando solamente en la boca, porque se sabe que en un país por lo menos quizá una vez cada, yo qué sé, cada año probablemente hay alguna profanación, ¿no?
en cada país. Por lo menos cada año pienso que hay una vez. Por lo menos en Ecuador siempre se escucha por lo menos una vez al año que ocurre algo parecido. No sé qué esperan los obispos, disculpen que diga así. Quizá me importa un poco rebelde ahorita, pero es más bien como una especie de ira santa, ¿no? No sé qué esperan para decir, se está dando a veces profanaciones, que se evite esto, ¿no? Pero bueno. Totalmente, padre. A mí me tocó una vez salir corriendo detrás de una niña en misa, estando en Medellín, llegó a recibirla en la mano y yo ese día pues no podía comulgar porque el domingo anterior no había asistido a la Eucaristía, estaba en pecado. Entonces yo no me acerqué a comulgar, pero sí observé cuando se acercó a la niña a recibir la comunión, la recibió en la mano y no comulgó, sino que se fue con ella en la mano caminando por toda la misa y yo me fui mirándola y resulta que salió de la parroquia sin haber comulgado. Yo me fui corriendo detrás de ella y se la estaba llevando a una señora al frente de la Wow, parroquia. Yo la estaba wow, esperando por allá. Yo, una no sé, bruja. una mujer del Señor, yo salí corriendo, yo alcancé a decirle, bueno, comulgue, va a comulgar, comulga. Y ya, hasta que comulgara, entonces ahí no quiso comulgar, me la volvió y yo se la llevé al padre. Yo, padre, le traje obviamente la comunión, traté de hacerlo pues como de la manera más solemne, pero me tocó salir corriendo literal en el momento en el que yo vi que no comulgó, sino que salió de la parroquia y se la estaba llevando a una señora enfrente de la iglesia. Entonces, también uno debe estar muy pendiente de esas cosas porque bendito sea el Señor. Así es que pasan ese tipo de cosas. No lo sabrá uno, quién sabe cuántos satanistas obviamente sí se roban el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo. Sí. Creen No más sé, ellos que uno. sí, no sé qué esperan a veces los obispos, no sé qué están esperando. Te lo diga aquí en tu programa. Entonces, terminada la distribución de la comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio. Se pide normalmente que después de la comunión siempre haya silencio. Si no hay después propiamente de la comunión, cuando el sacerdote dice después de la comunión oremos, se hace silencio, ¿sí? Entonces, de ley va silencio, ya sea inmediatamente después de comulgar, todos se quedan en silencio y luego viene oremos y viene la oración final, o se acaba de comulgar, el padre dice oremos y ahí se hace silencio. Dice oremos y todos quedan en silencio un momento. Y luego viene la oración. Entonces, hay ese momento importante que se llama el silencio sagrado, ¿no? Para terminar la súplica del pueblo de Dios y también para concluir todo el rito de la comunión, el sacerdote dice la oración después de la comunión, en la que se suplican los frutos del misterio celebrado. Termina normalmente diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Se dirige al Padre, pero al final se menciona al Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues son cositas, digamos, litúrgicas más que le competen al sacerdote, que tiene que saber cómo concluir la oración también, ¿no? Y el rito final de la conclusión, ¿no? El rito, eh, al final, quizá algo, por si acaso les ocurre en la parroquia, que a veces puede ser factible, después de la comunión sí es factible o bien hacer silencio o también se puede recitar algún himno, ¿no? O cantar, ¿no? Alguna alabanza. Sí se puede hacer después de la comunión. Dice la norma litúrgica de la siguiente manera. Si se quiere, la asamblea entera también puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o un himno, ¿no? Terminada la distribución de la comunión, ¿sí? Solo para que sepan que sí es permitido. Muchas veces se suele cantar el eh, eh, Anima Cristo, cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo, santifícame, alma de Cristo, algo así es. Esta oración de aquí, ¿no? Entonces también se suele cantar al final de la comunión, se puede hacer esto, ¿no? Es parte de la liturgia también. Y el silencio se haría ya después cuando el Padre dice, oremos. Y ahí se quedan un momento en silencio y luego ya hace la oración después de la comunión. Ya los ritos de conclusión, al rito de conclusión pertenecen breves avisos si fuera necesario. ¿Se pueden dar avisos? Sí se pueden dar avisos. Breves, solo si es necesario. Al final, el saludo y la bendición del sacerdote. ¿Cuál es el saludo? El Señor esté con ustedes. Y viene la bendición, ¿no? Que en algunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. Hay oraciones sobre el pueblo y hay también bendiciones solemnes, ¿sí? Que normalmente tienen 3 momentos.
El sacerdote o el diácono dice, inclínense para recibir la bendición, todos se inclinan, la cabecita, y el sacerdote impone las manos y hace la oración que todos responden amén. Hace 3 invocaciones, a las 3 invocaciones se responde amén, y al final él dice, y la bendición de Dios Todopoderoso, y da la bendición. La despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios, que normalmente es, pueden ir en paz, o fórmulas que también están en el misal, como por ejemplo, en la alegría del Señor, pueden ir en paz, o algo parecido, ¿no? Y por último, el beso del altar por parte del sacerdote y del diácono. No besan el altar los concelebrantes, solamente el sacerdote principal y el diácono o diáconos. Y después la inclinación profunda al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. En el caso de que el tabernáculo esté en el presbiterio, se hace genuflexión, ¿no? No solamente inclinación. Y hasta aquí propiamente termina la misa. Luego se ha hecho común que se le ha añadido un canto final, ¿no? Pero este canto final no es propio de la liturgia eucarística, si somos bien estrictos. Sin embargo, se ha hecho ya algo, una costumbre muy loable, muy buena, que al final o bien se haga un canto de acción de gracias a Dios o un canto a la Virgen María. Se puede hacer esto tranquilamente, pero sabemos que en el momento que el sacerdote o el diácono dice pueden ir en paz, ya la misa prácticamente ha terminado, solamente les falta dar el besito y hacer la inclinación o la genuflexión, y ya la misa estrictamente, litúrgicamente, hasta ahí ha acabado, ¿no? Eso es lo que podría compartir con ustedes, contigo, William, todos los que están conectados al respecto de la misa. Amén. Pero entonces los que amamos un poquito más y nos quedamos a cantarle a la mamá, ¿sí o no? Sí. Eso sí. Por eso digo que se ha vuelto una costumbre muy loable y hasta una necesidad también, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, padre, sé que de pronto ya se nos ha ido un poquito larga la entrevista, ha sido espectacular, ha matado el burro que muchos llevamos dentro, primero yo, para uno poder saber y realmente, como dice el título de este video, cómo vivir la Santa Misa. Les recuerdo entonces a los hermanos que de pronto no sabían, esta es la tercera parte de una serie que iniciamos con el padre Byron explicándonos cómo vivir la Santa Misa. Entonces, los que de pronto todavía no hayan visto la parte 1 y la parte 2 están aquí en el canal. Entonces, los invito a que si de pronto están viendo esta tercera parte, entonces como ir a ver una serie y empezar por el capítulo final. Pero si les gustó este capítulo final, los otros 2 no tienen desperdicio. Así que les invito también para que vayan y vean la parte 1, que es la de los ritos iniciales de la Santa Misa, y la parte 2, donde se abordó todo el tema de la liturgia de la palabra. Claro que sí. Bueno, padre, entonces esperamos tu bendición. Ok. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, listo. Muchísimas gracias, de verdad. Dios le pague por esta entrevista tan espectacular, esta serie tan maravillosa. Muchísimas gracias también a todos ustedes por haberse conectado, por estar ahí pendientes en el chat con sus preguntas. Les recuerdo obviamente los otros 2 videos, si no los han visto, ayúdenos también a compartir, a darle like para que otras personas se den cuenta de este tipo de catequesis tan importantes y necesarias para nosotros como católicos. Bueno, no siendo más, les deseo entonces que tengan un feliz y santo día. Como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.